Damos gracias a nuestro Dios una vez más. Les invito a mirar la preciosa palabra de nuestro Creador. Vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Sean todos bienvenidos. Les invito a mirar en el libro de la Carta a los Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 12. Dice así la preciosísima palabra de nuestro Creador. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, entonces aquí nuestro Señor, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo cuál es su buena voluntad, y Él nos dice primero que todo que no nos conformemos a este siglo. Entonces Él nos habla en cada tiempo según el tiempo que nos ha tocado a cada uno de nosotros. Entonces Él nos dice a través de las Escrituras que no nos conformemos en este siglo, sino que avancemos. Entonces no debemos de estar conformados a este siglo o a este mundo, sino que tenemos que ver más allá de este mundo y mirar a lo espiritual y mirar a aquel que todo lo puede, aquel que puede hacer todas las cosas posibles. Por eso Él dice transformaos. Entonces habla de una transformación. Entonces debemos de ser transformados, ¿sí? Entonces transformar, ¿qué significa transformar? Ser cambiado. Entonces ser cambiado de una cosa a otra, eso es lo que significa transformar. Y Él aquí está hablando del poder de la transformación y dice: si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces debemos de, a través de nuestro entendimiento, ser renovados para conocer la buena voluntad agradable y perfecta de Dios, porque recordamos que Dios es perfecto y miramos de principio a fin quién es Él, sí, porque Él ve todos los tiempos y Él vio aún este tiempo final, y desde un principio hasta un fin Él vio todas las cosas. Entonces vamos a estar hablando acerca de lo que es el Edén de Dios, lo que Él creó. Entonces hablamos de su Edén, el Edén de Dios, que Él lo formó en 6.000 años. Entonces hablamos de 6.000 años que le costó a Dios formar este Edén. Él empezó a crear con su palabra y empezó a traer todas las cosas a existencia en su manera original. Pero aquí también dentro el enemigo, y el enemigo le costó también, o le ha costado también formar este Edén, que es el Edén de Satanás, ¿sí? Y él ha venido que deformando, o sea, Dios vino formando su creación y él vino deformando. Él entró con su deformación, ¿sí? Porque él vino y a través de la misma creación de Dios, él vino a pervertir lo mismo que Dios había formado. Entonces él es un pervertidor, porque vino a pervertir lo que Dios, lo original, él vino y mezcló todas las cosas que Dios había traído. Entonces ese ha sido el plan, tanto de allá, 6.000 años, como aquí con Dios, porque Dios formó desde un principio todo. Bueno, le pareció bien toda su creación. Vamos entonces a estar mirando un poco lo que es el Génesis, porque en el Génesis la Biblia nos muestra cómo Dios en el principio creó todas las cosas. Entonces aquí Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Él creó los cielos, la tierra, pero dice también que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos aquí que la tierra en un principio era un caos total. Entonces vemos acá el caos, ¿sí? Y era oscuridad total en un principio, ¿sí? Pero el Espíritu de Dios empezó a moverse por allí, porque el Espíritu de Dios lo encontramos aquí en nosotros, cada uno de nosotros lo encontramos acá en Hechos, el capítulo 2, allí donde nosotros encontramos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces aquí el Espíritu de Dios se movía y Él vino a traer vida. Entonces Él vio la tierra en completo caos, desordenada y vacía, y dice que más en el versículo 3 dice: y Dios dijo:
sea la luz. Y fue la luz y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue tarde y mañana un día. Entonces vemos que aquí él dijo sea la luz y la luz fue, ¿sí? Entonces él empezó a hablar la palabra y empezó a traer la creación, su creación. Entonces esto para él fue el primer día, porque él creó los cielos y la tierra en 6 días. Entonces vemos que 6 días, un día para Dios es como 1000 años, ¿sí? Ahí nos dice las escrituras. Y vemos entonces en el segundo día, porque en el segundo día dice, él dijo, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Se hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaba debajo de la expansión de las aguas que estaba sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces él aquí separó las aguas, ¿sí? Y lo llamó un día, otro día más, que fue el día segundo. Y así se vino. En el día tercero dice, después Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces vemos que acá él creó todo árbol que da fruto, ¿sí? Y que su semilla esté en él. Entonces vemos acá la semilla, porque quede según su género, porque esto es súper importante, porque él lo creó en la manera original. Entonces vemos que este fue el día tercero. Entonces aquí vemos el día cuarto. Dice él, el día cuarto dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Allí ya entró el tiempo. Y sean por lumbreras la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñoree el día, y la lumbrera menor para que se enseñoree en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear el día en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces vemos aquí que él, ¿qué hizo? Creó el sol, la lumbrera mayor, la luna, la lumbrera menor para que alumbrara en la noche, y las estrellas. Todo lo creó él en el día cuarto, dice la escritura. Entonces él se vino creando, y en el día quinto, aquí en el día quinto, dice también la escritura, esto está en Génesis capítulo 1, Dios en su creación, y dice así, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multipliquen las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Entonces vemos ahí que él empieza a crear lo que es la vida en el día 5, empieza a traer la vida, todo esto, ¿sí? Todos los seres del mar, los grandes monstruos, todo esto lo trae él. Y dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces aquí él hace todo esto, ¿sí? Pero le faltaba en el último día, que era el día 6, el hombre. Entonces en el día 6 él hizo el hombre, porque en el día 7 Dios reposó de sus obras, dice la escritura. Entonces para Dios un día es como 1000 años, ¿sí? Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, les dijo, fructificad y multiplicaos,
llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. ¿Sí? Entonces vemos allí en Génesis 1 que Dios Todopoderoso, Él creó todas las cosas, pero Él en el último día Él crea al hombre. ¿Sí? Lo último que Él crea es al hombre, y miramos la escritura en Primera de Pedro, capítulo 3, y el verso 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Sí? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces aquí, 1 Pedro nos está diciendo que un día para Dios son 1000 años. ¿Sí? Entonces Dios en su creación, a Él le costó traer en 6000 años su creación. Lo que estamos mirando, vamos a mirar también un poco el mensaje, que es muy importante, que trajo, que es titulado El poder de transformación. Este mensaje nos muestra un poco cómo fue el principio y cómo Dios creó todas las cosas. Entonces, transformar, porque el poder de transformación, el poder lo trajo Él aquí, en Hechos 2, cuando Él les dio poder a sus discípulos y les dio comisión. Les dio a ellos que hicieran una obra, porque era el poder, o sea, era el mismo Espíritu Santo a través de ellos, a través de las edades de la iglesia. Entonces miramos allí un poco este mensaje, el poder de Dios para transformar, y dice: y Dios tomó ese gran caos de oscuridad y lo transformó en un huerto de Edén. Por su palabra, así es como nosotros somos transformados por la palabra de Dios. Entonces nosotros también tenemos una transformación, y es a través de la palabra de Dios. Entonces acá la palabra de Dios, que es la que transforma o la que crea, porque Dios habló la palabra y dijo sea, y todo vino a ser, ¿sí? Entonces, y esa masa, cuando Dios dijo sea la luz, y esa masa de creación allá vino alrededor del sol y comenzó en órbita alrededor del sol, llegó a ser un huerto del Edén, porque obedeció la palabra de Dios. Ella hizo la voluntad perfecta de Dios. Fue pues transformada de un caos a un huerto de Edén por la palabra de Dios. Entonces aquí hubo de un caos de oscuridad, vino a la luz y vino a traer todo esto, ¿sí? Todo lo que nosotros conocemos. Y dice el mensaje, el poder de transformación, dice: así fue como Dios lo hizo con el mundo. Él trabajó, estaba en su mente, y si notan, vino como por evolución, como si Él estuviera aprendiendo cada vez más, haciendo algo mejor y mejor, pero Él estaba al mando de todo y permitió que evolucionara hasta allí. ¿Ven? Él comenzó a traer sobre la tierra desde la vida botánica y peces y de todo, hasta las aves y a los animales, y después a algo según su propia imagen, al hombre, y paró allí. O sea, ahí paró la creación, porque Él vio que Él trajo al hombre, ¿sí? Para que gobernara sobre todo esto, porque estaba de acuerdo a su perfección de lo que Él quería. Entonces vemos allí que Él vino como en evolución trayendo las cosas. Entonces Él vino aquí hablamos, por decir, de el renacuajo, ¿sí? Porque Él aquí lo explica también, esta transformación del renacuajo. Dice: es transformado de un renacuajo ¿a qué? A una rana. Entonces vemos el renacuajo que de un momento a otro él sufre un cambio o una transformación. Entonces, alguna vez se veía como un pez bagre. Él nada, tiene cabeza y cola, y en todo se parece a un pez bagre. Luego, al poco tiempo, comienza a perder. Él pierde su cola y él es transformado de una especie a otra. Entonces vemos aquí que hay una transformación, ¿sí? Como también vemos también el gusano cuando se transforma en mariposa. Entonces vemos allí lo bonito de la palabra de Dios, porque nosotros debemos de ser transformados, ¿sí? También igual a su imagen y semejanza. Por eso Él creó al hombre en el último día, porque Dios, a través de estos 6000 años que han pasado, Él creó todo esto, ¿sí? Pero en el último año, que es en el año 6000, Él tiene que traer de nuevo la creación, porque Él dijo
que tenía que venir porque él le dijo a Adán que y los bendijo y los trajo a existencia, ¿sí? Para traerlo a existencia. Entonces vemos que aquí hubo una interrupción, ¿sí? Ahí donde entra el Edén de Satanás también. Y vemos que en el Génesis capítulo 1, él los creó varón y hembra, ¿sí? O él creó a Adán. Y Adán y Eva era uno solo, ¿sí? En una unidad, Eva estaba en Adán. Adán era la parte femenina de Eva. Y Eva era la parte femenina de Adán. Y en Génesis 2, lo vemos que él lo viste del polvo. Lo viste del polvo. Y en Génesis 3 es la caída del hombre. Entonces vemos aquí la caída del hombre, ¿sí? Cuando entra el pecado. Entonces vemos aquí el pecado en Génesis 3. Vemos ahí las escrituras para que la repasen en casa. Seguimos estudiando. Observen en el desierto observen dónde estaba la inteligencia que plantó la semilla. Sí, fue por la palabra de Dios. En algún lugar fue la palabra de Dios. Ahora nos damos cuenta que todo esto, después de que Él lo había hecho, transformándose en su género y en su vida, y que todo fue realizado por la palabra de Dios, el Creador, que todo nos damos cuenta que todo esto culminó en un cuartel general llamado el Huerto del Edén. Y Dios puso a su hijo y a la novia de su hijo a cargo de todo, o sea, a Adán y a Eva. Y en esta gran creación, Él tenía un propósito para ella. Él lo hizo todo muy bonito. Él hizo las flores, la vida, las aves. No había muerte, ni pecado, ni tristeza, ni enfermedad. Entonces, esta gran cosa culminó en un gran cuartel general que era el huerto del Edén. Entonces, este huerto del Edén también fue un cuartel general que Dios preparó, trajo para sus hijos amados, ¿sí? Antes de caer. Entonces dice, y Él sabía que toda esta gran cosa vendría a cumplimiento después que Él había hablado. Él pudo reposar, todo estaba bajo control, su semilla era su palabra y su palabra es su semilla, ¿sí? Entonces dice allí, a través de la palabra trajo cada semilla, ¿sí? Y Jesús dijo lo que era y todo esto estaba bien porque Él había dicho que produjera según su género, siendo transformada solamente en su género, ¿ven? Su palabra era que tenía que ser su género. Y Él dijo palmera. Él no quiso decir palmera y roble mezclados. Él quiso decir una palmera aquí y un árbol de roble acá, y todo en posición y en su lugar. Entonces miramos allí cómo Dios creó todas las cosas en su forma original, ¿sí? Pero vino el enemigo y empezó a pervertir todas las cosas que Dios había creado, ¿sí? Él ha venido pervirtiendo desde la misma creación hasta el mismo ser humano. Entonces dice, más acá, dice la civilización no es de Dios. Pues permítame mostrarles en esta civilización, entre más civilizados llegamos a ser por los avances de la ciencia, siempre nos traemos muerte, ¿ven? Y esta civilización ha culminado ahora y tenemos muerte en esta civilización. Nosotros tenemos el pecado en esta civilización, tenemos enfermedad en esta civilización, y eso no puede ser de Dios. Entonces vemos acá que a través de la civilización, esto nos ha traído, ¿qué? Todas estas cosas, enfermedad, muerte, todo esto, pecado, ¿sí? Porque Dios vino acá a la tierra para deshacer el pecado, según nos dice la carta del apóstol Juan. Dice aquí, primera de Juan, el capítulo 3, y el verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces aquí está, Él vino desde un principio sí, Él tiene una obra. Entonces las obras del diablo, Él las trajo, y Él trajo el pecado, ¿sí? La incredulidad, inyectó la incredulidad en la gente, ¿sí? Pero Dios vino, ¿sí? Para deshacer esas obras. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer esas obras. Y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, si usted recibe el Espíritu de Dios, entonces usted ha nacido de Dios. Entonces, si usted ha nacido de Dios, usted tiene su simiente. ¿Y cuál es su simiente? La simiente de Cristo, ¿sí? Y Cristo
fue sin pecado, entonces usted no puede tener pecado porque usted nació de Dios sin pecado. Entonces, allí es donde el apóstol Juan nos está diciendo, entonces por eso es tan importante pasar por esta transformación. Y esa transformación es cuando nosotros llegamos aquí al Espíritu Santo, nacemos de Él a través del bautismo del Espíritu Santo. Y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces él habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque la Escritura nos muestra, según el Señor Jesús aquí, cuando él estuvo aquí en la tierra, él habla de eso un poco. Y dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, dice aquí también, capítulo 8 y el verso 24 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces ellos tenían un padre a los que el Señor Jesús les estaba hablando. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Entonces, él ha sido ¿qué? Homicida desde el principio, ¿sí? De todas las cosas. Entonces él vino ¿para qué? Para hurtar, para dañar, para pervertir la creación de Dios. Y sigue diciendo aquí el Señor Jesús, porque no hay verdad en él, el cual habla mentira, de suyo habla, dice, y porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, ¿sí? Entonces el Señor Jesús estaba allá afrontando a aquella gente religiosa y él les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque no crean en él por decir la verdad, ¿sí? Y dice él allí en Juan 10 también, en el verso 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vemos ahí que él vino, ¿sí? A traer la vida, ¿sí? Y vida en abundancia, o sea, la vida eterna. Y él vino fue a pervertir, él vino fue a, como dice él aquí, el Señor vino a destruir, porque él formó el caos, la destrucción, todas estas cosas, ¿sí? Él vino fue a destruir, a crear las guerras, a crear todas estas cosas. Entonces este ha sido el Edén de Satanás también por 1000 años, ¿sí? Y seguimos mirando el mensaje, poder de transformación, y dice así, ahora Satanás entra e introduce una deformación a la palabra, haciéndola decir algo que no es. Ahora, eso fue lo que hizo en el principio, y ahora noten, esto va a sonar muy extraño en esta mañana para la gente, si no espero y coloco bien mi pensamiento aquí antes de llegar a mi pensamiento central que quería traerles. En esto que el deformador entró, y como Dios se había tomado 6000 años con la palabra original para hacer producir toda palabra según su género, y todo lo que él hizo sería la propia palabra de Dios produciendo según su género, ahora el deformador se ha tomado 6000 años para deformar esa palabra de Dios. ¿Qué ha hecho él? Se ha traído un nuevo tipo de Edén, el Edén de Satanás. Allí es donde estamos viviendo hoy. Entonces, ¿él ha sido qué? Un deformador, ¿sí? Tomó la palabra de Dios y la hizo decir lo que no era. Sigue diciendo entonces, Dios en su gran y propio gran reino que está por venir, sí tendremos una civilización, pero no será en nada como esta. No se basará en la ciencia, será una civilización de fe por la palabra. Entonces aquí esto, cuando Dios venga, o sea, Dios siempre ha traído esta civilización, pero ha sido a través de la fe, por fe. Entonces por fe nosotros contactamos a Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha sido el canal para que nosotros podamos tener comunión con Él. Esta civilización científica que tenemos es exactamente la trampa de Satanás, y con ella Él ha matado a la gente, con ella Él nos ha matado, Él nos está matando a diario. Así que cuando comemos a diario, en lugar de vivir, morimos. Han pervertido tanto todo que aún toman un poco de esto y lo mezclan con esto, y brillan esto y esto, aquello, hasta el punto que se está muriendo. Es una raza moribunda y no importa lo que usted trate de hacer, usted muere. Entonces vemos que ahorita todo es híbrido. Prácticamente nos estamos comiendo la comida que traemos a nuestro cuerpo todos los días, son cosas híbridas. Y ustedes vieron la película anoche de estos africanos, ¿saben ustedes por qué es? Ellos nunca han recibido penicilina. Esas personas viven más tiempo que nosotros
ni se dan cuenta que ellos los gérmenes no los molestan. O un germen levantaría la mano y se rendiría ante ellos, ¿ven? Porque ellos no han sido, vean, nosotros usamos la ciencia para investigarlo, algo como la penicilina o alguna cosa que nos dan para sacar esta enfermedad, y eso daña otra cosa y prepara el terreno para algo más, ¿ven? Ahora él no hace eso, ¿ven? Ahora cualquiera de muchos de ustedes vienen de granjas, cualquiera sabe de una buena planta saludable, jamás necesita ser fumigada. Ella misma trae un repelente de vida y ni un germen se le subirá a una planta verdaderamente saludable. Es esta planta de invernadero que es esta planta híbrida a la cual uno tiene que mimar. Entonces allí estamos hablando de lo que es la forma original, si la planta saludable que está afuera, no la planta de invernadero, la planta que hay que tratarla y cuidarla y fumigarla y todo eso. Entonces vemos que igualmente ha sido el plan del diablo a través de todos los tiempos, ¿sí? Pervertir lo que Dios ha creado, lo original. Y vemos entonces allí cómo Dios a través de todos los tiempos y el enemigo también ha entrado, ¿sí? A traer el pecado, a traer el mal. Entonces importantísimo para nosotros venir aquí a la forma original, porque nosotros tenemos que producir la simiente de Dios, y la simiente de Dios es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene, ¿sí? Por oír la palabra de Dios, la traemos nosotros, ¿sí? Por fe, y allí nosotros empezamos esa transformación para llegar a ser hijos de Dios. Entonces, importantísimo eso, debemos de cambiar la naturaleza por la cual hemos venido, la naturaleza caída, para entrar en esa nueva naturaleza o esa nueva creación en Cristo Jesús, ¿sí? Teniendo su simiente, teniendo su semilla, la naturaleza de Cristo sin pecado, viviendo en nosotros, y allí es donde nosotros venimos a ser hijos e hijas de Dios para instalarnos después en ese nuevo reino milenial que vendrá con Dios mismo, ¿sí? Y reinando con Él. Entonces esto es precioso porque la palabra de Dios no falla, la palabra de Dios es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dijo que tenían que venir sus hijos y ellos tendrán que venir. Para este tiempo tienen que venir nuevamente esos Adanes en la forma original, como Dios lo dijo, según su género, no en una perversión, no en una hibridación, ¿sí? No en pecado, como el diablo ha querido traer esto y ha pervertido las cosas de Dios. Entonces importantísimo nosotros poder llegar, ¿sí? A la forma original con Dios, porque todo tiene que dar según su género, lo que dijo Dios, y lo que no es creado según su género en la forma original no es creado de Dios, y eso jamás podrá volver a levantarse. Entonces vemos allí, eso no tiene vida porque ya está mezclado. Entonces vemos allí lo importante que son las escrituras, y vamos a seguir estudiando más acerca de todo esto.